Bienvenido, bienvenida a este nuevo LinkedIn Live. Me presento súper rápido para la gente que está aquí en vivo. Gracias de verdad por estar aquí. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad. Y nada, te doy la bienvenida a esta nueva temática de acuerdo que vamos a tratar. Ya lo sabes, aquí hablamos siempre de la ciencia del rendimiento, de la ciencia de la productividad y un poco que al final la productividad no son resultados solo, no solo son herramientas, tecnología, que todo esto está muy bien. Aquí lo que buscamos de verdad también es que sea algo que sea conectado con la persona, que entienda nuestros valores, nuestros vínculos con las cosas. ¿Por qué quieres ser más productiva o productivo? ¿Por qué quieres serlo? Esto es la parte más importante, realmente el resto es como más secundario. Dicho esto, hoy hablaremos de un tema que es especialmente importante ahora que estamos hablando todos del gran bicho, este bicho que tenemos alrededor y que tanto impacto ha generado en muchísimas personas. Fíjate que esta temática ya se hablaba antes, ¿de acuerdo? Es un tema que ya se hablaba muchísimo antes, pero creo que es interesante que más allá de esto, al final la idea es qué relación tiene con nuestra productividad. ¿Realmente es suficiente con ser resiliente? Y ahora entraremos un poquito en el concepto, qué significa y un poquito cómo lo podemos adaptar. Y lo otro es, ok, ¿quieres saber más a nivel científico qué es esto de resiliencia? ¿Cómo afecta a la productividad? Así que te lo lanzo ya la pregunta, ¿de acuerdo? Y te doy la bienvenida porque veo que están dando gente tanto en Facebook como en LinkedIn. Gracias de verdad por estar aquí. Y considero, de acuerdo, que este es un tema que toca a muchísimas personas por su trayectoria personal, profesional, por todo lo que vivieron y sobre todo un poco por lo que estamos viviendo ahora. Fíjate que la resiliencia prácticamente es algo obligatorio, que casi estamos sí o sí teniendo obligados que hacer, porque al final si no somos resilientes no tenemos muchísima más opción. Al final nos podríamos apagar, nos podríamos quedar sin ganas de nada, pero creo que al final hay una voluntad y hay algo que va mucho más allá detrás. Así que gracias de verdad, de acuerdo, por estar aquí en este nuevo live. Que sepas, de acuerdo, y esto lo voy a compartir contigo, que todos estos vídeos los colgaremos en YouTube, así que los podrás ver, de acuerdo, los podrás compartir también. Siempre decimos, de acuerdo, que para mí es un placer de verdad que puedas inscribirte o suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde tenemos más de 100 vídeos, de acuerdo, que los voy a colgar aquí tanto en LinkedIn para que puedas hacer uso de ellos, como en Facebook también, de acuerdo, para que también puedas tener acceso a ellos. Me encantará que te suscribas para ayudar a crecer la comunidad y sobre todo también para que tengas más material de valor cada vez más. Y la idea es que seguiremos publicando vídeos como este. Así que dicho esto, vamos a empezar ya con esta presentación y por eso te hacía la primera pregunta y es un poco, ¿te consideras una persona resiliente? ¿Crees que has pasado por una etapa de resiliencia? Teniendo en cuenta la situación que tenemos actualmente, seguramente muchas personas van a contestar que sí. Entonces, vamos a ver un poquito más qué es esto de la resiliencia y lo más importante es cómo puede realmente catapultar tus resultados, qué relación tiene con tus resultados, con tu productividad, con tu forma de organizarte, con tu rendimiento. Así que veremos, de acuerdo, una pequeña presentación que tengo preparada para ti, será una breve masterclass donde obviamente puedes hacerme todas las preguntas que tú quieras, faltaría más, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar en breve, pero antes obviamente quería leer un poco algunos mensajes que nos estaban dando por aquí. Eva nos dice, sí lo soy, me encanta esa energía. Prueba de ello es que el atreverme a crear un negocio en estos tiempos complicados, totalmente de acuerdo. Ahora mismo mantener un negocio o crearlo es una auténtica locura. Lo mismo pasó en la crisis anterior, que al final empezar un negocio en esa época era muy complicado y sobre todo tenía muchos detractores. No lo hagas ahora mismo, es el peor momento para hacerlo. Yo creo que los grandes negocios nacen en estos momentos precisamente. Así que enhorabuena, Eva. Gracias de verdad por compartirlo. Y, por supuesto, hay que ser resiliente y valiente, claro que sí. Nelida, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí desde Naples, Florida? Muy bien, fantástico. Gracias por estar aquí. Estupendo que volvamos a vernos, de acuerdo, nuevamente y gracias por tus aportaciones. Víctor dice que sí, bastante, él se considera una persona resiliente, estupendo. Y después tenemos aquí a otras personas también en Facebook, de acuerdo, que nos están comentando. Saludamos a la comunidad de Facebook, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si te parece, de acuerdo, ahora en breve empezaremos con esta presentación. Me das nada, unos segundos, de acuerdo, y en nada volvemos con una presentación que tengo preparada para ti sobre cómo la resiliencia, de acuerdo, afecta a tu productividad personal. Dicho esto, de acuerdo, volvemos en nada. Quédate aquí, de verdad, porque esta presentación te va a gustar, porque hay una mezcla de todo, parte práctica, ciencia y sobre todo trucos prácticos para que preguntes, para que me preguntes y esto sea un diálogo entre tú y yo para que podamos saber un poquito más sobre este concepto. Dicho esto, de acuerdo, nos vemos en nada y empezamos. Ahora que sí, estamos listos, vamos con esta presentación. Gracias por tus preguntas ya de antemano porque sé que me van a hacer muchas preguntas. Me encantaría, de acuerdo, que esto fuera un espacio para aprender. Yo seguramente tengo muchísimo a aprender sobre tus experiencias, lo que has vivido. Cuéntame un poquito más sobre este emprendimiento que pudiste crear, esta situación que era bastante traumática o era complicada y realmente pudiste resarcirte de ello. Cuéntamelo, de acuerdo, porque yo creo que compartir estas historias nos hace más humanos y además aprendemos muchísimo. A veces hablamos muchísimo de la parte teórica, de la resiliencia y cómo debería ser, pero creo que es interesante, de acuerdo, ir un poquito más allá y entender qué es lo que hay detrás, que al final yo creo que está mucho más relacionado con lo que
que realmente sentimos y no tanto con el concepto. Entonces, vamos allá de acuerdo con esta presentación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que te voy a compartir. Pues ya me dirás de acuerdo que se ve todo correcto, que se escucha bien. Para mí esto es importante, más que nada, porque al final, si te estoy hablando a ti y si no me escuchas, no se entiende, pues mal vamos, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a por ello y vamos a hablar sobre resiliencia y productividad en tiempos complicados. Verás, ahora mismo estamos viviendo situaciones en las cuales no siempre es fácil mantener el tipo, no es fácil mantener realmente la motivación, estamos cansados, nos sentimos un poco incluso aislados socialmente y eso tiene consecuencias, ya lo sabes, eso al final genera consecuencias con las personas que estamos cerca. No siempre todo el mundo nos va a apoyar porque hay gente que tiene una visión muy negativa de las cosas, tú ya lo sabes, y a veces están más cerca de lo que parece. Y creo que es interesante, de acuerdo, que al final, como tenemos este tipo de personas, hay que vigilar un poco por dónde vamos y qué es lo que escuchamos y qué es lo que interiorizamos. Yo creo que al final no hay que culpar a nadie porque sienta esa sensación. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a soltar, digamos, esa rabia interna. Claro que sí, yo creo que no hay ningún problema. El tema es lo que nosotros decidamos escuchar después. Creo que ahí hay un punto diferencial y ahí depende realmente este éxito a nivel resiliente. Es decir, las personas resilientes son aquellas que, por supuesto, escuchan a otras personas y al final la negatividad también existe, pero creo que al final hay que un poco discernir entre la rabia de las personas, ese dolor infantil que hemos tenido muchas veces de la infancia y sobre todo también un dolor de los padres que nos han generado muchísimas huellas y muchísimos traumas. Al final esa parte obviamente es interesante. Así que si me permites un segundo, perfecto, muy bien, ahí estamos. Vamos a continuar con esta presentación. La primera de todas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar ya con el pequeño índice que tenía preparado contigo y un poco me gustaría que me dijeras también temáticas que te interesen sobre este tema. El otro día salió esta temática justamente en un live y me encantaría que me dijeras temáticas que te gustaría hablar sobre cómo logramos nuestros resultados mezclado con algo. Por ejemplo, resiliencia, como lo vimos. Hablamos también de cinismo. Hemos hablado de muchos temas, así que realmente te diría que veas a ver nuestro canal de YouTube porque vamos colgando muchísimas cosas al respecto. Vamos allá con el índice. Y veremos básicamente 3 puntos. La primera es un poco la resiliencia a nivel científico, un poco cómo funciona todo esto y cómo se explica, porque a veces hablamos mucho de este concepto, pero no está del todo claro. Yo me gustaría darte un poquito de luz al respecto. Evidentemente hay una parte un poquito técnica, pero muy fácil, y el resto verás que son pequeños tips, pequeños trucos, ¿de acuerdo?, para ser una persona más resiliente. El segundo punto es la resiliencia por un día. Y creo que este punto es interesante, es decir, cómo se siente ser resiliente por un día, qué puntos hay, qué cosas deberíamos tener en cuenta. Para mí también es un punto clave. Y el tercero, este no podía faltar, ya lo sabes, un montón de acciones prácticas, cosas fáciles que puedes hacer también para ser una persona más resiliente. No sé qué te parece el menú, ¿de acuerdo? Yo creo que vamos a empezar ya. Pero, por supuesto, lo que decía, si tienes alguna duda o quieres contarnos alguna experiencia personal, por mi parte, pues encantadísimo, ¿de acuerdo? Veo que sí, que se escucha bien, que se ve bien, así que si te parece, de acuerdo, vamos a ello, vamos allá, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con este live y con esta presentación sobre resiliencia y productividad personal. Vamos. El primer punto, de acuerdo, como decía antes, es esa parte resiliente y un poco la explicación también a nivel cerebral sobre cómo funciona. Y ahora veremos, de acuerdo, que es más sencillo de lo que lo parece, ¿no? Entonces, este gráfico, de acuerdo, no lo tengas en cuenta, simplemente es para explicarte cómo funciona esto. La idea es la siguiente, y es que al final todo el mundo, de acuerdo, tiene situaciones adversas. Situaciones adversas al final son aquellas que no esperabas, aquellas cosas que realmente cambian tu forma de entender las cosas. Entonces, creo que es interesante que hay gente que vive la resiliencia constante. Cuando vives la resiliencia constante es que ya has aprendido un hábito, ya tienes el hábito de ser resiliente. Y la pregunta es, ¿afecta la resiliencia a todas las personas por igual? ¿Todo el mundo puede entrenar la resiliencia de la misma manera? Pues bueno, la respuesta es que no exactamente. Obviamente la resiliencia es entrenable, aunque sí que tiene algunos componentes biológicos, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que sobre todo depende mucho de la, vamos a decir, la severidad o el impacto. Ahora lo veremos de acuerdo cómo funciona. Y hay varios, de acuerdo, varios elementos que son interesantes y es un poco la duración del impacto que has tenido. No es lo mismo, de acuerdo, que estés en una guerra durante 5 años, de acuerdo, que por ejemplo tengas un impacto concreto, una pérdida, por ejemplo, de un familiar, de una persona querida, no es el mismo tipo de impacto. Tampoco tiene nada que ver, depende del entorno que tú tengas y un poco la vida sociocultural que tú tienes alrededor de las personas. Así que creo que es interesante tener este punto en cuenta, porque una cosa es el impacto que tenemos, la otra es la duración del impacto. Fíjate que el problema del COVID, ¿de acuerdo? El problema de este bicho es que al final dura muchísimo tiempo y eso hace, de acuerdo, que este impacto no solo sea de un día o de una semana o de un mes, sino que puede llegar a ser de años, porque no sabemos muy bien, ¿de acuerdo?, qué es lo que va a pasar al cabo de un tiempo. Así que, dicho esto, vamos a entrar un poquito en algún detalle importante y es que la primera parte importante, de acuerdo, es el bagaje personal. Para que tú seas una persona resiliente o para que realmente consideres, de acuerdo, que es una persona resiliente,
hay una parte interior, una parte personal que hemos tenido que trabajar durante muchos años. Ahora me gustaría que me dijeras qué elementos de la personalidad o qué cosas crees que son tuyas que han hecho que seas una persona más resiliente. No sé si me lo quieres comentar en comentarios, tanto aquí en Facebook como en LinkedIn, después os leeremos también, porque creo que al final un poco las historias, las heridas personales, la forma en que te has relacionado con las personas, un poco también tu gestión ante los conflictos, verás que hay gente muy huidiza con los conflictos, es decir, cada vez que hay un conflicto huye, se escapa, en cambio a otros les gusta afrontarlo, otros por ejemplo hacen un poco parte media, ni una cosa ni la otra, un poco se escabullen cuando hay la ocasión, pero también de vez en cuando hacen la parte intermedia. Creo que es interesante ver que todo el mundo ante una situación adversa suele tener diferentes relaciones con esta adversidad. Al final, cuando hablamos de adversidad, nos referimos a un conflicto vital, porque la adversidad, de acuerdo, es una expectativa. Y esto es uno de los puntos que quería entrar. Fíjate que una persona se considera muy resiliente cuando considera que ha ido a contrarremolque de la vida, que realmente ha sido capaz, digamos, de superar una adversidad, pero es que la adversidad muchísimas veces, de acuerdo, es un tema puramente subjetivo, porque, por ejemplo, que alguien te diga que una familia desestructurada es una adversidad, evidentemente esto puede ser que sí, pero muchas veces, de acuerdo, puede ser una oportunidad. Entonces, dependerá mucho, de acuerdo, de cómo lo veamos. Sí, ya sé que es complicado entender este punto a veces cuando has vivido una situación tan complicada, pero creo que el hecho de darle la vuelta a la tortilla, el hecho de darle un poco otro pensamiento, otra perspectiva, nos da realmente una parte que es realmente brillante. Así que el bagaje personal tiene mucho que ver con la resiliencia. No sé cómo lo ves esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo ves estos rasgos que crees que están asociados a esta resiliencia? Te lo pregunto, ¿de acuerdo? Para que me comentes también cuáles crees que serían. Así que este es el primer punto que quería comentar contigo. Bien, vamos a ver más cosas, ¿de acuerdo? Porque este es el primer punto que estamos hablando ahora, pero el segundo, ¿de acuerdo? Tiene que ver, y este no podía faltar, ya lo sabes, es el contexto familiar. Cómo tus padres, cómo tu familia más cercana te ha hablado sobre el tema de la adversidad. Imagínate ahora, de acuerdo, recuerda a tu mamá o tu papá cuando te hablaban de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, situaciones complejas, como por ejemplo cuando había algún problema de dinero en la familia, cuando había, por ejemplo, algún problema con un amigo tuyo y tú simplemente se lo comentabas, ¿cómo te decían que debías afrontarlo? ¿Eres una persona, por ejemplo, que prefería pues, pasar de todo y simplemente pues, escabullirse, como decíamos antes? O por lo contrario, de acuerdo, pues simplemente decías, no, no, esto es una situación real, tengo que abordarla, por lo tanto, voy a hacer algo al respecto. Y esto al final tiene que ver con muchas temáticas que hemos vivido. Por ejemplo, si has tenido un divorcio en tu familia o has vivido una situación traumática en la familia, hay muchas maneras de afrontarlo. Y es verdad que esto cambia muchísimo la diferencia de géneros, habla muchísimo a nivel de culturas, de países, aquí cambia radicalmente la forma de afrontarlo, pero sí que es verdad que ese contexto familiar influye muchísimo la capacidad que tú tienes de ser resiliente. Fíjate que esto es un elemento clave y que además llevamos incorporado prácticamente de por vida. Estas situaciones, digamos, como decíamos antes, un divorcio en la familia, que ha habido un problema, ¿de acuerdo? ¿Cómo se trata todo esto? Es un tema que se ningunea, que no se habla. Cuando ha habido, por ejemplo, algún tipo de abuso incluso, es decir, este tema se habla, no se habla. Es interesante todo esto, porque la adversidad también tiene mucho que ver con la forma que tienes de hablarlo con el resto de personas. Y en este caso, de acuerdo, el resto de personas son sobre todo las personas que tenemos más cerca. Y en este caso sería el contexto familiar o incluso los amigos más cercanos, que a veces también los consideramos como familia. Este sería otro punto. El otro punto, de acuerdo, tiene que ver con la comunidad y aquí sí que tiene que ver mucho con las normas sociales que tenemos en general. Fíjate que al final la comunidad es que muchos países, muchas zonas tienen ciertas leyes sobre un tema y eso hace obviamente que tú al final las sigas cumpliendo y ciertas cosas no se hablan tanto porque esto no debería ser hablado porque en esta comunidad, estos son, por ejemplo, temas que tengan que ver, de acuerdo, pues, por ejemplo, con el tema de pues, la homosexualidad, problemas con el aborto, es decir, fíjate que cada zona tiene una visión distinta y eso obviamente a la hora de hablarlo con tu comunidad no es fácil, evidentemente siempre puede generar alguna disputa y algún conflicto. Aquí no entraremos tanto en valorar qué es lo bueno y qué es lo malo, porque esto evidentemente entraría en otro debate, que no es mi caso, pero sí que es verdad que la visión que tiene tu comunidad sobre estos temas te harán ser una persona mucho más o mucho menos resiliente. Y es que cuando la adversidad es tratada de una forma, digamos, punitiva, al final también tiene un efecto directo, de acuerdo, en esa comunidad. Más cosas, de acuerdo. Otra cosa que decíamos antes es el impacto inicial, el impacto global que tiene esta adversidad contigo. Cuando hablamos de una adversidad como por ejemplo el bicho que tenemos todos ahora, seguramente serás consciente de que esto no es un tema solo de unas semanas o de 2 semanas o de un mes, sino que hablamos cosas de largo plazo que realmente tienen un impacto brutal en tu familia y en las personas que tienes cerca. Por lo tanto, es difícil de gestionar cuando algo es tan largo porque el impacto será mucho mayor. Y si además tu bagaje personal lo tienes complicado porque has padecido ciertas situaciones complicadas, porque el contexto familiar tampoco te ayudó, o porque simplemente tu comunidad tampoco respeta ciertas cosas, fíjate que ese impacto todavía se va todavía a agravar. Entonces, aquí hay que tener en cuenta
ciertos temas. Dicho esto, ¿de acuerdo? Y si entramos un poquito en cómo sería, digamos, esta parte de resiliencia. En este caso te he puesto una resiliencia a nivel corporativo, pero fíjate que tiene mucho que ver con la productividad en sí misma. Y es que, en primer lugar, tiene que ver con el conocimiento base que tú tienes de las cosas en general, es decir, ese contexto personal que tú tienes. Lo que aprendiste sobre la vida, lo que aprendiste sobre tu pareja, lo que aprendiste sobre tus hijos, lo que aprendiste sobre la vida en general, como decíamos antes. Entonces, creo que ese es un punto importante. Después, a partir de aquí, entramos en las tres fases principales de la resiliencia, que básicamente es la capacidad que tú tienes de anticipar esa adversidad, ya la estás viendo y prácticamente ya estás tomando una decisión. La otra sería, de acuerdo, el afrontamiento, cómo afrontas esa adversidad cuando ya llega contigo. Y por último, de acuerdo, esa capacidad de adaptación cuando ya está contigo, que son cosas distintas. Entonces, fijaros, y esto es interesante, que este proceso de anticipación tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Las personas que son capaces de autoconocerse, al final, tienen mucho que ver con esos recursos personales que tú tienes. Porque, claro, si tú ya sabes que, por ejemplo, cada vez que una persona habla de ciertos temas, de política, por ejemplo, y a ti no te interesa y no tienes ningún interés en ello, es muy probable, de acuerdo, que sepas un poco saber que esa adversidad será el conflicto que vas a tener con esta persona, porque a la primera de cambio que te hable de este tema, tú vas a salir, digamos, mucho más agresivo, vas a intentar contestarle, etcétera, etcétera. Creo que es interesante este punto. Así que lo primero que diría, de acuerdo, es esa anticipación importantísima antes de ponerte, digamos, a la defensiva. Esto creo que es clave antes de ser resiliente. Lo otro, de acuerdo, tenía que ver con ese afrontamiento, con esa aceptación de lo que está pasando en ese momento. Y al final aquí entramos claramente en la gestión emocional, que tiene mucho que ver con ese impacto con la productividad. Fíjate que muchas veces tú tienes ya soluciones internas. Por ejemplo, cada vez que alguien me critica por algo o cada vez, por ejemplo, que sé que hay un problema, un accidente, cualquier cosa que sea dura o que sea adversa para ti, tú ya tienes tus propias estrategias. Entonces, dependerá un poco de lo que confíes en estas estrategias. Si no confías en tus propias estrategias y buscas, digamos, ayuda a externos, que está bien, al final lo que pasará es que hasta que no encuentres esa seguridad, siempre tendrás problemas de afrontamiento, no sabrás cómo afrontar esa adversidad. Y por último, de acuerdo, tiene que ver con el aprendizaje. Es decir, un poco lo que se dice en España vulgarmente, que a base de hostias, de acuerdo, aprendes ciertas cosas. Mira, hay una cosa, de acuerdo, que hay una frase que a mí no me gusta mucho y es que cada vez serás más fuerte, me siento más fuerte, cada vez saldrás más fuerte, saldrás reforzado. Yo no creo realmente en esto, creo que la fortaleza al final nos aleja de la realidad, porque cuando uno construye un caparazón, cuando uno construye un escudo, después se nota. No sé si estás de acuerdo con esto. A veces decimos mucho de, no, pero ahora soy más fuerte. Sí, no os digo que no, seguramente tienes toda la razón del mundo, pero ser más fuerte también a veces hace que no seas tan sensible, tan vulnerable a ciertas cosas. Yo creo que es interesante ser sensible y vulnerable a ciertas cosas. Así que a veces te creo que la fortaleza o la capacidad, digamos, de la adversidad, no, esto ya no, yo ya la viví, esto no tiene que pasarte. A veces entramos un poco en la espiral del ego espiritual que se llama, ¿no? Y que al final es que intentamos decirle a la gente lo que no debería hacer, pero escucha un momento, tú ya viviste esa situación. ¿Por qué les dices a las otras personas que no deberían hacer lo mismo que tú? Entonces, creo que es interesante que entendamos que no todo el mundo se encuentra en la misma fase que nosotros de la resiliencia. Así que por eso te presento este pequeño plan, que ya ves que es muy sencillo y que esto es un artículo de acuerdo de 2019, es bastante nuevo y que sobre todo tiene mucho que ver con lo anterior que decíamos antes. De hecho, lo anterior que te presenté está basado incluso en la parte, digamos, del COVID, es decir, que está pensada ya en el virus famoso que tenemos todos. Así que esta es mi fase inicial sobre lo que quería plantear y ahora entraremos en algún tema, de acuerdo, resiliente por un día. Ok, dime en comentarios, de acuerdo, si te está pareciendo interesante, si no te parece interesante, un poco también alguna vivencia personal que tú tengas, dímelo, tanto aquí en LinkedIn como en Facebook. Yo encantado de hablarte de resiliencia y productividad, porque además son temas que me apasionan y además creo que nos hacen mucho mejores y sobre todo que nos desarrollan personalmente, porque creo que son temas que hay que hablarlos, claro que sí. Vamos allá por resiliente por un día. Lo primero de todo que te quería comentar es que la resiliencia es poliédrica. No todo el mundo es resiliente igual. Hay gente que es resiliente en un apartado de su vida, como por ejemplo las pérdidas familiares, pero en cambio es incapaz, de acuerdo, de que sea resiliente, por ejemplo, en el no reconocimiento social de tus clientes. Y esto pasa mucho porque a veces con los clientes, lo típico, ¿no? No somos demasiado resilientes con otras personas. Así que creo que este punto es interesante. Otra cosa que tiene que ver, de acuerdo con esto, es el estrés crónico, ¿sí? Las personas que sufren estrés crónico, al final les cuesta más ser resilientes porque al final cuando tienes mucho estrés,
pierdes la visión periférica de las cosas y eso hace que te centres en ciertas cosas de una forma muy concreta y, por supuesto, pierdes también esa capacidad resiliente. Lo primero que decía con la resiliencia poliédrica es que no todo el mundo es resiliente con las mismas características, con las mismas fases. Con los hijos no soy resiliente, con la familia sí. En cambio, con la situación personal laboral no mucho. Es decir, no todo el mundo es resiliente igual. No es una habilidad que pueda ser poliédrica para todas. Entonces, creo de verdad que hay que hacerlo por diferentes fases. No es lo mismo tratar los problemas personales, los ponis personales, que, por ejemplo, ir a buscar la parte profesional, que muchas veces es un escudo de la parte personal en según qué tipo de cosas. Y aparte del estrés, como decíamos antes, hay un factor, ¿de acuerdo?, que tiene que ver con la heteronomía moral. No se ha escuchado nunca esto, y es que hay gente que se basa mucho en las normas. Cuando tú te basas mucho en las normas sociales, al final tienes un problema también en ser resiliente, y es que estás intentando cumplir los deseos de otras personas. Es que no hagas esto, no cumplas no hagas esto, por ejemplo, no llames a un cliente a ciertas horas porque no vaya a ser que se vaya a enfadar. Esto es una norma social y hay que cumplirla también al respecto. Así por eso te pregunto este tema, ¿no? La heteronomía también es muy importante. Dicho esto, de acuerdo, sería el primer punto que quería comentarte. Y después, otra cosa que pasa también habitualmente en las empresas y es que los programas de resiliencia tienen poca efectividad. Al final, lo que funciona no son los programas estos que muchas empresas se llenan la boca. Vamos a hablar de resiliencia para toda la empresa. Creo que es interesante que al final lo que funciona más son los programas personalizados, y esto hay estudios que hablan de ello, como este de aquí, ¿de acuerdo? Que funciona más en los momentos puntuales, cuando la persona tiene ese problema. Entonces sí que es verdad que estos programas personalizados de resiliencia funcionan mejor, pero realmente hablar de resiliencia porque sí incluso genera efectos negativos, porque cuántas veces te han hablado de que tú debes ser resiliente, debes ser una persona que consiga las cosas, debes ser una persona que, tiene que enfrentarse a las situaciones. Eso muchas veces, cuando la persona no está bien, incluso lo ve como un ataque, como una amenaza, como que, ¿qué pasa? ¿Que no puedo disfrutar de mi tristeza? ¿No puedo estar incómodo en la rabia? Y tiene razón realmente, porque al final hay que buscar el intermedio. Creo que es interesante primero entender dónde está esta persona antes de hacer programas para todo el mundo que muchas veces no funcionan. Y por último, de acuerdo, quería hablarte de 3 acciones prácticas. La primera de todas, de acuerdo, es flexibilidad, y verás que estas se repiten las 3. Flexibilidad cognitiva, flexibilidad atencional y flexibilidad emocional. Cognitiva porque al final, si siempre pensamos de la misma manera, hacemos las mismas cosas, los mismos procedimientos, es muy difícil que seamos personas resilientes, porque cuando una cosa se tuerza, cuando una cosa no funciona, tendremos grandes problemas. Así que flexibilidad cognitiva de acuerdo al poder, y además es una de las competencias clave para estos próximos años que nos va a costar porque somos gente de muchas costumbres, cosas raras, hemos hecho lo mismo, muchas cosas, así que nos va a costar. Lo mismo pasa con la atención, y es que en general tenemos una rutina atencional muy alta, y es que fíjate que cuando empieces el día, prácticamente es muy previsible lo que vas a hacer, que vas a mirar el correo, que te vas a mirar las redes sociales. Entonces, el hecho de reenfocarte y ser más consciente de lo que está pasando a tu alrededor será también una de las competencias clave durante los próximos años. Porque si vamos en modo automático, hacemos siempre lo mismo, bla, 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 al final tenemos un problema. Y por último, de acuerdo, la flexibilidad emocional. Fíjate que las emociones nos engañan muchas veces porque nos hacen perdernos la intensidad emocional. Creo que es interesante, de acuerdo, que estas creencias que al final nos generan tanta rabia, nos generan tanto dolor y nos generan también tanta ira muchas veces y mucha frustración, creo que es interesante que puedas tener esa visión más global, esa flexibilidad emocional, que esto va a cambiar por completo todo lo que tiene que ver con la resiliencia. Así que aquí lo tienes, de acuerdo, acciones prácticas, 3 fáciles para poder cambiar esa flexibilidad. Así que te lo comparto contigo para que lo tengas. Me encanta sobre todo que me digas un poco tu feedback, qué opinas de esto, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Por mi parte, pues encantado de poder compartir esto. Ahora vuelvo un momento contigo. A ver, un segundito. Vamos allá. Perfecto. Gracias de verdad por escuchar esta presentación. Dime qué te pareció. Pónmelo en comentarios si te pareció interesante. Esto, como decía antes, de acuerdo, lo vamos a colgar en LinkedIn Live, ¿de acuerdo? Lo vamos a colgar también en YouTube. Así que te paso, de acuerdo, canal de YouTube que me encantaría que tú unieras para que estos vídeos, de acuerdo, los pudieras acceder. Así que yo encantado de hablar de estos temas porque al final un poco lo que estamos buscando es temas interesantes que podamos tratar contigo. Así que proponme temas, escribe por privado y gracias de verdad por estar aquí. Dicho esto, pues por mi parte me despido, ¿de acuerdo? Gracias por estos comentarios, ¿de acuerdo? Que están comentando por aquí. Por mi parte, pues encantado. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense, ¿de acuerdo? Y yo les voy a colgar este vídeo dentro de poco. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo live. Hasta la próxima. Chao.